Bien, buenas noches otra vez. Bienvenidos a la segunda sesión. Voy a compartir con ustedes un pequeño documental que por favor asistan, empiecen a todos. Hoy vamos a ver el testamento. Son 10 minutos de este documental que un poquito nos va a ayudar a entender y a reconocer términos con referencia al tema que hoy vamos a abordar. Esperamos en consecuencia unos segundos nada más de paciencia para que los chicos se conecten. Y en virtud de ello, empezamos con el avance de este nuevo tema, porque en realidad es un nuevo tema, ¿no?, que tiene que ver con la sucesión testamentaria, que es el otro sistema de la sucesión hereditaria. No olviden que dentro del sistema dentro de los sistemas de la sucesión hereditaria pudimos identificar a dos: la sucesión legal o sucesión sin testamento y la sucesión voluntaria o testamentaria. ¿Ya? A ver, que se conecten los chicos. Y vamos a empezar a ver. Este documental, para que más o menos sea el preámbulo de lo que vamos a hablar, cuántas clases de testamento hay, qué es uno abierto, qué es uno cerrado, y todo aquello. A ver, para dar paso al audio de la grabación, necesariamente debo quitar mi audio y lo voy a hacer en este momento, ¿ya? Compartir sonido. A esta situación. Veamos este informe y luego Gary Prado está con nosotros. Enhorabuena. El derecho hereditario es aquel conjunto de normas jurídicas que establece la capacidad de heredar, el modo o forma de heredar y determinar la sucesión hereditaria para después del fallecimiento de una persona. El testamento es aquel documento o instrumento jurídico por el cual se dispone y ordena la sucesión de la persona para después de su muerte. El testamento es aquel documento o instrumento jurídico por el cual se dispone y ordena la sucesión de las personas para después de su muerte. Los fallecimiento de una persona. El testamento es aquel documento o instrumento jurídico por el cual se dispone y ordena la sucesión de la persona para después de su muerte. El testamento es aquel documento o instrumento jurídico por el cual se dispone y ordena la sucesión de las personas para después de su muerte. Los testamentos y las herencias siempre suelen ser un tema de conflicto entre familiares y, a pesar de no ser agradable, es conveniente tener claro algunos conceptos al respecto, tanto si somos nosotros los que vamos a testar como si somos herederos de una herencia. Conviene tener claro algunos aspectos importantes sobre el testamento y la herencia, como qué es un testamento, qué tipo de testamento hay, quiénes son los herederos, cuánto hereda cada heredero. Prepare sus consultas. Hoy hablaremos de la herencia y el testamento. Enhorabuena. Ya lo sabe, prepare sus consultas porque ya está Gary Prado con nosotros. Él es nuestro abogado. Bienvenido, Gary, ¿cómo estás? Muchas gracias, buenos días. ¿Qué hace, Garycito? Es que yo ya la saludo a Gary desde antes. Entonces, muchas preguntas interesantes. ¿Con qué arrancamos, Alexia? ¿Qué es el testamento? Ya, El arranquemos ahí. testamento es la última voluntad de una persona con relación a los bienes que posee para que sean distribuidos entre sus herederos. Pero aquí en Bolivia hay una diferencia con lo que vemos en las películas. En las películas vemos que una persona fallece y le deja a su gato toda la herencia, a los hijos, a la mujer no les deja nada. Eso en Bolivia no puede existir. Porque estas formas de testar, que se llama, o sea, de dejar un testamento a una sola persona, a una institución, a un animal, pueden ocurrir en países donde la legislación no ha instituido a lo que se llama el heredero forzoso. En Bolivia obligatoriamente deben heredar la mujer si tiene una esposa o esposo, el cónyuge en este caso, los hijos, en ausencia de ellos los padres, en ausencia de ellos los hermanos,
pueden heredar los tíos, pueden heredar los sobrinos, los nietos. O sea, hay un grupo de herederos forzosos sobre los cuales nadie los puede excluir de la herencia, salvo que antes de morir la persona los declare indignos. Esa era mi pregunta. Sí, o sea, si yo en vida digo, bueno, tengo 3 hijos, yo quiero que mi casa vaya a mi hijo mayor, ¿puedo yo designar El puntualmente? patrimonio debe distribuirse proporcionalmente entre los herederos. Aunque yo quiera. No existe esa posibilidad. Pero Como es digo, mío, pues, Gary. por eso, pero son herederos forzosos. La ley establece que el patrimonio de una persona se divide entre sus herederos forzosos equitativamente. Solamente la mujer recibe una porción mayor. El 50% del patrimonio. Y entra a heredar como hija, además. O el esposo, en el caso de que sea al revés. Eso sí. ¿No es verdad? Bien, Entonces, tenemos muchas loco. preguntas, Gary, Claro, respecto a este tema, claro. por favor. Vamos a ir un segundito con Alan y luego retomamos también este tema junto con los mensajes que vayan llegando de parte de toda la gente que nos está viendo. En mi país creo que no es así. Muy bien, nosotros continuamos con más y vamos a irnos hasta la Ciudad Maravilla con la Sofi, que va a mostrarnos algo espectacular. Hola Sofi, ¿dónde estás? ¿Y qué es ¿Es posible declararse heredero una vez transcurrido más de 10 años de fallecimiento de los padres? Pregunto. Bueno, primero que ya no existe la declaratoria de herederos. Ahora se abre la que se llama sucesión voluntaria con beneficio de inventario. Eso se hace ante notario. Y el plazo para hacerlo es 10 años desde el fallecimiento de la persona. Si han pasado más de 10 años, ese patrimonio va a pasar a nombre del Estado, porque nadie fue en busca de heredarlo. Perfecto. Saludo a Anabel II, Silvana Pediel Sánchez, que está conectada, de que nos escribe desde España, nos ve y nos escribe desde España. Qué lindo, un saludo. Y Carlos Eduardo también y todo. Alexia, pregunta, hay muchas preguntas, Hay estamos muchas hablando. preguntas. A mí me preocupa mucho el tema de que qué pasa cuando todavía la persona, bueno, sabemos de que hay momentos en que ya estás débil, a punto de fallecer, y ya en la familia se crea un conflicto. O sea, hay familia, y pasa, se escucha Sí, terrible, a menudo. discúlpame, pero pasa y es real, de que empiezan a pelear la herencia y ni siquiera ha fallecido la persona. Bueno, ¿Qué pasa en esta la única situación? forma en que una herencia se distribuye es cuando una persona ha fallecido. En vida no se puede distribuir una herencia. Ahora, Gary, pero sí se puede disponer del patrimonio. La persona antes de morir Puede puede disponer. repartir sus bienes y ya no queda nada para heredar. Eso se puede hacer, ¿no es verdad? Es legítimo. Pero, ¿qué pasa cuando una persona fallece sin testamento? ¿Qué es lo que ocurre normalmente en Bolivia? muchísimos Es el 99% de los casos. Que como existen los herederos forzosos, Ay. esas personas tienen que ir ante un notario, abrir la sucesión y luego entre todos ellos se anotan los bienes que quedan del fallecido. Puede ser bienes inmuebles, pueden ser bienes muebles, pueden ser acciones telefónicas o acciones de clubes, cosas por el estilo, todo lo que constituye el patrimonio. ahora Lo Gary, importante notar es, perdón, que también se heredan las deudas. también La se- gente solamente piensa en lo que importantísimo. significa Claro. beneficio, pero también hay obligaciones. Por eso es que antes de heredar uno debe saber si es que hay suficiente para heredar y para pagar las deudas. Porque si no, uno puede decir, yo no acepto la herencia, no me declaro, no busco ser heredero de esta persona y por lo tanto que el patrimonio sirva para satisfacer las deudas que dejó la persona fallecida. ¿Hay una forma en que yo pueda evadir las deudas o no existe? Salvo que tengas, digamos, un seguro. Bueno, sí, ocurre con los créditos bancarios, Pero ¿verdad? tienen un La gente seguro. que tiene un crédito también tiene un seguro de desgravamen, creo que se llama, Sí, o seguro desgravamen. por el cual al fallecer la persona el crédito lo paga el seguro y los herederos pueden heredar los bienes sin problema. Pero si no existe eso, ocurren datos en que hay personas que tienen que cumplir con la obligación de la persona fallecida. Perfecto. Gary, nos va llegando un mensaje, dice Carlos Eduardo, dice, doctor, ¿podría explicar en qué consiste el anticipo de legítima? ¿Está Claro. bien? Sí, el anticipo legítimo. Una persona puede pedir a sus padres que le anticipen lo que legítimamente le va a corresponder como herencia. Por ejemplo, un padre tiene $100,000 en una cuenta de banco. muero, o y sea. somos ¡Qué dos hijos. vergüenza! Y somos dos hijos y la mamá. Entonces la mamá va a heredar 50,000 y entre mi mamá, mi hermano y yo vamos a heredar los otros 50, me tocan 17 y fracción. Yo puedo decir, papá, anticipame este dinero para que yo pueda iniciar un negocio, una Claro, actividad, cuando vas a comprarme invertir en algo. Y entonces el padre puede disponer el anticipo de legítima. Significa que al transferirle ese monto, Ya, o sea, cuando él fallece, el hijo ya no tiene que Ya heredar. no tiene eso. Nos escriben también desde Tarija, un saludo, dicen que está muy linda Alexia, Gracias. y preguntan, la pregunta del millón, ¿no hay testamento? ¿Fallecen ambos los padres?
y tiene varios hijos. ¿Qué pasa, Gary? Ahí automáticamente de manera equitativa. Todos los hijos heredan proporcionalmente el patrimonio de ambos padres. Equitativo. Y si tenés hijos en otra familia, o sea, dos familias, digamos, Ya. ¿también corresponde? Claro, que hay que ver que si existen dos familias, significa que al momento de dividirse o de romperse la relación de la primera familia, el padre de estos hijos que ahora tienen hermanos de un segundo matrimonio, ya no tiene nada que ver con la madre, ¿no es verdad? Ajá. Entonces, su patrimonio más el patrimonio que haya aumentado con la segunda mujer es el patrimonio que van a heredar sus hijos del segundo matrimonio con los hijos del primero. ¿Es verdad? Se confunden los patrimonios y tienen que heredarlos todos ahí. Bien, y ahora yo estaba pensando hace un momento un poquito, que ya se me fue un poco la idea, pero ¿qué pasa cuando las personas deciden heredarle a sus hijos en vida, pero no como herencia, sino lo transferís y ya? Bueno, eso podría ser una posesión legítima o podría ser una... Eso se llama transmisión de bienes entre vivos, y cuando hay una relación filial el impuesto es menor. Porque cuando vos transferís, si yo te vendo a vos mi auto, te lo vendo a 3%, es el impuesto de transferencia. Cuando es transmisión de padre a hijo, es el 1% el impuesto. Se paga un menor impuesto porque hay una relación filial. Padre e hijo, entre hermanos, ¿no es verdad? Es menor el impuesto. Entonces, esto es importante, la gente que quiere hacerlo en vida. Hay personas que toman la previsión de distribuir su patrimonio en vida para evitar los conflictos después de la muerte. Gary, somos 3 hermanos. Suponete mi madre, que el tesoro que me resta en la vida, dice: David, yo no quiero que David lleve nada. Yo quiero darle a mis otros 2 hijos restantes mi herencia. ¿Puede mi madre no darme nada a mí? Salvo que vos hubieras entrado en lo que se llama una causal de indignidad. Que vos le hubieras agredido físicamente a tu madre, que vos te hubieras apropiado de algo de ella indebidamente. Están las reglas de indignidad en el Código Civil. Entonces, si vos estás dentro de esas, tu madre puede, antes de fallecer, obviamente, acudir ante un juez y pedir que se te declare indigna. Ese trámite ocurre y el juez resuelve que hay fundamento de que no sos digno de heredar a tu madre y por lo tanto te aparta de la herencia. El momento en que fallece tu madre, solamente tus otros hermanos pueden declarar o buscar la sucesión de los bienes de tu mamá, porque vos estarías excluido. ¿Tenés más preguntas, Alexia? Yo tengo hartísimas preguntas. Tenemos muchísimas. Gary nos va a responder en la página de Facebook en vivo. Gary, muchas gracias. Realmente un tema fantástico para toda la gente y pueden seguir mandando sus preguntas. Bien, ese ha sido el preámbulo, unos minutitos para ingresar al tema de la sucesión testamentaria. Buenas noches, Karina. Doctor, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, ese ha sido un preámbulo, les decía, para ingresar al tema de la sucesión testamentaria. En la anterior clase vimos el tema de la sucesión legal. Reitero, aquella sucesión donde no existe testamento. El día de hoy vamos a empezar a ver la sucesión testamentaria, también llamada sucesión voluntaria. Y la sucesión voluntaria o testamentaria, en comparación a la sucesión legal, marca su diferencia en que en la sucesión legal no hay testamento. Es la ley quien regula todo el proceso de heredar. En cambio, cuando hay testamento, estamos frente a una sucesión voluntaria porque el causante ha manifestado su última voluntad en un documento llamado testamento. Voy a compartir con ustedes, compartir el material. Muy bien. A ver, la sucesión voluntaria, también llamada sucesión testamentaria, también llamada sucesión testamentaria, está clasificada en testamentos solemnes, ¿sí?, y testamentos especiales. Los testamentos llamados solemnes
están subclasificados en testamentos abiertos y en testamentos cesados. Pero antes de ingresar al tema del testamento cesado, es importante ver qué es un testamento abierto. El testamento abierto, como su nombre lo dice, es aquel en el cual el testador, es decir, quien va a realizar su testamento, frente a testigos vecinos y ante un notario de fe público, de manera escrita o de viva voz, es decir, hablando, manifiesta su última voluntad en la que dispone cómo va a dejar sus bienes y a quién les va a dejar. Por eso se llama testamento abierto. Es decir, de forma escrita, hace conocer a los presentes que son testigos vecinos, ¿ya? Y un notario, o en plena notaría, a viva voz, de forma directa, da a conocer su última voluntad. Por eso se llama testamento abierto. Y más adelante, el notario le va a corresponder al notario aplicar las formalidades que la ley establece. ¿Listo? Es el testamento abierto, nada complicado, se lo presenta por escrito o a viva voz, manifestando su contenido, por eso se llama abierto, diciendo qué es, cuál es la última voluntad que está dejando el testador. ¿Listo? Bien. El testamento cesado, el que ustedes están viendo en la presentación, también llamado testamento secreto o místico, ¿ya? Porque es cesado. También llamado testamento secreto o místico. ¿Listo? Este testamento cesado es el que el testador escribe. Y si no pudiera escribir en ese momento, le solicita a otra persona para que pueda escribir por él, tomando en cuenta cuál es la manifestación de voluntad que está emitiendo. ¿Ya? Es como si le dijera al notario, señor notario, en este sobre, en este papel, está mi testamento. Lo he escrito yo personalmente, está firmado y mínimamente debe hacerse con la presencia de 3 testigos vecinos, sí o sí. Y cuando habla de 3 testigos vecinos, está hablando de gente que lo conozca, que verdaderamente lo conozca. Entonces, cuando los testigos vecinos, los 3 se hacen presentes ante la notaría de fe pública, son prácticamente los que van a dar fe, van a dar certeza de lo que el testador está dejando. Ojo que el contenido no se lo va a conocer como se conoce en el testamento abierto. En el testamento cesado, no se va a conocer. Se guarda en un sobre lacrado, sellado, han debido de ver, ¿no? Alguna vez en alguna película, cómo se otorgan testamentos, fallece alguien, convoca a los herederos y abre, ¿no? Un libro o unas hojas. El contenido se conoce en el momento de la lectura. Esa es la característica y diferencia al mismo tiempo del testamento cerrado con referencia al testamento abierto. Reitero, en el testamento abierto, a viva voz, dicta o escribe el testador. Lo entrega ante un notario diciéndole que le está entregando las hojas de su testamento abierto. No hay mucho problema. En cambio, el cerrado
tiene ciertos pasos que cumplir, por ejemplo, que se denomine secreto místico. No tendría por qué. Desde el punto de vista formal, no tendría por qué. Desde el punto de vista de resguardar cuál ha sido la decisión, la manifestación de última voluntad del testador para realizar su testamento, eso sí se respeta. Siempre y cuando no vulnere derechos de otros coherederos. ¿Ya? Porque si vulnera, los otros coherederos, los afectados, estarían en todo el derecho y en toda la posibilidad de poder impugnar ese testamento. Como decía más o menos el del pequeño documental, hay que establecer de forma clara igualdad de porciones. Si a uno le das 10%, al otro le darás 10%, incluso se respeta en los testamentos. ¿Se acuerdan del tema de la legítima? Como aquella reserva legal que hace la ley para que el testador, en este caso al momento de hacer su testamento, no pueda de manera discrecional o liberal disponer de sus bienes. ¿Por qué? Porque en la legítima ustedes vieron que se conoce 3 órdenes jerárquicos: descendientes, ascendientes y cónyuge, nada más. Los 3 pueden recibir bajo un testamento, ya sea como herederos o ya sea como legatarios, que más adelante lo vamos a ver. Entonces, lo que quiero que entiendan es lo siguiente. Dentro de la sucesión testamentaria, dentro de la sucesión testamentaria, conocemos 2 grandes clases: los testamentos solemnes y los testamentos especiales. Dentro de los testamentos solemnes están el testamento abierto y el testamento cerrado. ¿Sí? La otra clasificación, los testamentos especiales, lo vamos a ver en su momento, que es muy, muy interesante. ¿Ya? Y les decía que dentro de los testamentos solemnes están los testamentos abiertos y los testamentos cerrados. ¿Estamos? Por favor, tomen en cuenta que. Bien. ¿Cuáles son las características del testamento cerrado? Bien. El testador, el que lo redacta en persona y en secreto. Entonces, es el testador quien va a redactar. En el testamento cerrado, ninguna otra persona conoce su contenido literal. Debe llevar la firma y rúbrica al final del pliego de cada hoja, es decir, en cada hoja debe firmar. Puede ser escrita a mano, también a máquina u otro medio mecánico, con el único requisito de que se halle firmada en cada hoja. Estamos hablando del testamento. La ley permite que el testamento pueda ser escrito. ¿Sí? Permite. Sin embargo, debe ser también firmada junto al testador por una persona de su más entera confianza. Concluida o terminada la elaboración del testamento, el autor lo cierra en un sobre, lacra, cubre la cubierta, lo hace mucho más seguro y da a guardar a alguien, para que cuando fallezca el testador se dé a conocer cuál ha sido la postura de la voluntad del testador para poder determinar qué bienes va a disponer, en favor de quién, buscar proporcionalidades, ¿sí? Eso en un testamento. En una sucesión legal no pasa nada. Todos entran, todos salen. Bien, continuemos. ¿Cuáles son los requisitos para la otorgación de un testamento cerrado?
Les decía clases atrás que a raíz de la promulgación de la nueva ley del notariado, las aceptaciones de herencia ya no se hacen ante un juez. Las aceptaciones de herencia en los mayores de edad en la vía voluntaria, ¿sí? Se hace ante la notaría de fe pública, de forma personal. Y en cuanto a los requisitos para dejar o elaborar un testamento, me decía que debemos tomar en cuenta, ¿no? Me decía al consultar textos que el que va a otorgar el testamento debe hacerlo con la presencia ineludible, de por lo menos 3 testigos vecinos, de por lo menos, ¿ya? Después debe verificar el notario la identidad del testador, así como si éste se encuentra ubicado en tiempo y espacio, ¿ya? Tiene que verificar la autenticidad de la decisión que está tomando el testador para poder elaborar su testamento, y se lo está dando a guardar al notario para que una vez que pase todo esto, pues podamos vernos, o en su caso se pueda leer el testamento, así se decía, ¿no? Señor notario, en este sobre está mi testamento, sellado, místico, secreto. Ha sido elaborado en presencia de 3 testigos vecinos como manda la ley. Este es mi carnet, coteje mi nombre, así que constate usted que yo me encuentro en el pleno uso de sus facultades mentales. ¿Sí? Se va a identificar a los testigos presenciales, se va a inscribir en la notaría de fe pública en el registro o protocolo correspondiente para luego ser, por lo general, guardado por uno de sus mejores parientes o conocidos. ¿No? Él va a decidir, después de esas formalidades, si lo guarda ante un notario, si lo guarda él, si lo guarda alguien en su domicilio. Pero deben conocerse para que una vez fallecido se pueda dar parte y pueda darse lectura al testamento. ¿Cierto? Bien. Prohibiciones. No pueden hacer testamentos cerrados, ojo, no pueden elaborar testamentos cerrados quienes no pueden o no sepan leer. ¿Sí? Quienes no pueden o no sepan leer están prohibidos de hacer testamentos cerrados. Otra prohibición, los analfabetos no pueden hacer testamentos cerrados, definitivamente. Es requisito esencial que el testador por lo menos sepa leer. Aunque no pueda de alguna manera escribir bien en los testamentos cerrados, es requisito saber leer, y también existe una prohibición, ¿ya?, cuando no se encuentra dentro de los parámetros autorizados para el ingreso de ese trámite. ¿Sí? El notario va a revisar de forma cabal, no el contenido del testamento, sino la forma en la que ha sido elaborado, la presencia de los testigos vecinos, el sobre que le está entregando el testador, de pronto la está designando como su custodio del testamento, que una vez fallezca se va a proceder a la lectura. ¿Listo? No puede censurarse del contenido, por muy notario que sea. Bien. El Código Civil establece una serie de situaciones con respecto a las personas no videntes, a las personas que no hablan y a las personas que son no videntes y que no hablan a la vez. ¿Ya? Testamento del ciego
el mudo y el sordomudo. Y esto es interesante porque podría ser pregunta de examen. A ver, ciego, mudo y sordomudo. No se objeta, dice, que las personas que padecen de la visión puedan otorgar testamentos cesados. O sea, no se objeta. Los ciegos o invidentes pueden testar en cualquiera de las formas que establece la norma legal. Entiendo que para los ciegos o invidentes está el sistema braille, ¿cierto? De lectura y escritura braille, si mal no recuerdo. ¿Ya? Pero en el tema de la que se llama de la sucesión hereditaria, cuando va a existir un testamento, debe quedar claro que nadie va a objetar que las personas que padecen de la visión no puedan otorgar un testamento, para nada. ¿Ya? Lo cierto es que tenemos que ver que los cieguitos, los no videntes, sí pueden dejar testamento de forma escrita. Ahora, testamento del mudo y del sordomudo. Capten bien, por favor. El mudo es el que no puede hablar. El sordomudo es aquel que no puede escuchar ni hablar, ¿no? Pero dice, el mudo o sordomudo que es capaz podrá hacer testamento cesado, todo escrito o firmado por su propia mano. ¿Ya? Por su propia mano. Ahora, ¿qué nos está diciendo? Que para que un mudo o sordomudo pueda ser declarado capaz para hacer su testamento cesado, ¿sí? Debe estar firmada y hecha por su propia mano. Por su propia mano. Al presentarlo ante la notaría de fe pública, el notario hará constar por escrito, ¿sí? Hará constar por escrito, en presencia de estos, en la cubierta o el sobre que contiene el testamento. ¿Cierto? Esa es una de las pocas condiciones que pone la parte empleadora con respecto al, decía el profesor Messineo, la parte empleadora, dice, ¿no? Había entregado al causante un monto de 100,000 bolivianos de beneficios sociales. El causante no comunicó a nadie, pero sí hizo un testamento cesado. Y no comunicó a nadie por la sencilla razón de que el testador era mudo. Entonces era difícil la comunicación incluso en su fuente laboral. Pero bueno, ¿qué ocurre? Quisieron invalidar legalmente que el mudo, esta persona que era muda, reciba. ¿Por qué has recibido ese pago si no se puede entregar o pagar a las personas mudas? Y la norma no es esa. La norma dice que el mudo o sordomudo, que es capaz, es decir, que cuente con capacidad jurídica, podrá hacer testamento cesado. Todo escrito o firmado por su propio mano. Está hablando del testador. Entonces hay que tener cuidado con los testamentos cesados que vayan a formular sordos, mudos y sordomudos. Ahora, hablando siempre del testamento cesado, ¿sí? Hablando siempre del testamento cesado, está claro que existe un procedimiento para poder entregarlo o tener ese testamento. No se olviden, chicas, que el testamento, fuera de ser la manifestación de última voluntad, es un documento totalmente vital e importante, porque está manifestando la persona cómo y a quienes quiere que no quiere que se divida, sino va a dividir su bien, sus bienes hereditarios.
Pero reitero, la configuración de testamentos pasa por algunos requisitos que no solamente son controlados por el abogado, sino principalmente por el notario o la notario que les toque. ¿Ya? ¿Cómo se va a entregar? ¿Cómo se va a tener el testamento? A momento de entregarse el testamento, el notario deberá lacrarlo y sellarlo en el acto de entrega del sobre. ¿Sí me dejo entender? Cuando se esté entregando el testamento al notario, lógicamente, este notario deberá lacrarlo, dice, cerrar bien el sobre, la cubierta, y sellarlo en el acto de la entrega. ¿Con qué finalidad? Resguardo, protección a ese testamento. ¿Se dan cuenta? Y es lo que precisamente hablaba un poco en el documental, que los padres estando vivos, algunos hijos puedan solicitar lo que en herencia me correspondería, ¿por qué no me lo das? Es decir, lo que en derecho correspondería con respecto a cómo se hace el testamento. En este primer acápite nos dice que, hablando de los testamentos cesados, que a momento de entregar el testamento, el notario debe lacrarlo y sellar en el acto de la entrega el sobre, con la finalidad de guardarlo en la caja, en una caja de seguridad materialmente posible, de modo que nadie pueda enterarse, de modo que no pueda abrirse y menos extraerse, extraviarse o romperse. ¿Ya? El artículo 1130 en su párrafo 2 del Código Civil establece la guardia y custodia del testamento cesado. Esta guardia y custodia está sujeta a la libre elección del otorgante. ¿En qué sentido? Que el testamento pueda quedar en manos del propio testador. Yo, testador, he presentado esto ante el notario lo ha lacrado, lo ha firmado, aquí tiene. Entonces, yo, ¿sí? Pido que el testamento quede en mis manos. Yo soy el testador. Digo, yo voy a guardar. El segundo caso es que se quede con una tercera persona de confianza que lo presente una vez fallecido el testador. Es como si yo le dijera a mi mejor amigo, te dejo, Juan, mi testamento. Cuando llegue y pase lo que tenga que pasar, tú debes presentar esto a los 2 días, al día siguiente, a los 3 días. Esto debes de presentar. Entonces, es la forma de poder entregar el testamento. O guarda el notario o la persona, el testador, debe elegir a la más, a la amistad que mayor confianza tiene con él. ¿Sí? Tiene con él. Bien. De principio, chicas, ese es el preámbulo de los testamentos o de la sucesión testamentaria. Ese es. ¿Ya? Es la manifestación de última voluntad del testador. El testador está estableciendo cómo y cuándo, lógicamente, se van a repartir esos bienes. ¿Cuándo se van a repartir? ¿Cómo se van a repartir? ¿A quién le va a dar esto? Ojo, un tema muy importante que no podemos confundirnos es que no por el hecho de que va a hacer su testamento, va a disponer de cómo hace la distribución de sus bienes, seguramente dirá quiénes lo van a cuidar, absolutamente todo. No olvidemos que el testamento se hace en un libro de actas, ¿no? En hojas sueltas o en cualquier material totalmente legible, ¿cierto? Legible. De ahí que el notario debe verificar bien eso que en su momento le van a reclamar.
¿Listo? Karina o Saraí, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿O está claro? ¿Está claro, chicas? Bien, a ver, estamos a punto de llegar al final de la segunda sesión. En realidad, prácticamente ya habríamos llegado. Unos segundos, chicas, para que pueda pasarles el link de la segunda grabación, o de la tercera, más bien, de la tercera sesión, para que podamos entender qué es la sucesión testamentaria antes de ingresar al tema de los testamentos especiales. ¿Sí? ¿Les parece? Para que podamos entender mejor. Entonces, acá voy a parar la grabación y en un par de segundos les mando el nuevo link y con eso empezamos la última parte, ¿ok?